Entonces, hermanos, que la predicación de esta tarde es titulada Los obreros son llamados por el Espíritu Santo. Gracias a Dios, hermanos, la semana pasada terminamos con una serie de 4 sermones en el capítulo 12 del libro de Hechos. Y esta tarde comenzaremos el capítulo 13. Y el sermón de esta tarde, una vez más, lo encontramos en los versos 1 al 5 del mismo capítulo. Una vez más, hermanos, el sermón de esta tarde tiene como título Los obreros son llamados por el Espíritu Santo. Una vez más, versos 1 al 5 del capítulo 13. Por favor, escuchen con reverencia y atención la santa palabra de Dios. Brothers and sisters, thank God last week we finished our 4-sermon series in chapter 12 of the book of Acts. And this afternoon we will begin chapter 13. And this afternoon sermon is found in verses 1 to 5 of the same chapter. This sermon is titled, The Laborers Are Called by the Holy Spirit. As I said before, this afternoon sermon is found in chapter 13, verses 1 through 5, and it reads as follows. Please listen with reverence and attention to the holy word of God. Verso 1. La iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes de Antipas, hijo de Herodes el Grande, el tetrarca, y Saulo. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Verso 3. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. So being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and then from there they sailed to Cyprus. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Hermanos, como forma de introducción, me gustaría leerles la siguiente nota. Por favor, escuchen con atención el contenido de la misma. La sociedad Stradivari de Chicago desempeña un papel importante en el mundo de la música. La sociedad confía los costosos violines en manos de aquellas personas de talla mundial, quienes tocan el violín que nunca pudieron comprarse uno por ellos solos. Los violines de primera línea hechos por los maestros de los siglos XVII y XVIII como Antonio Stradivari producen un sonido incomparablemente hermoso y ahora se venden por millones de dólares cada uno. Su valor sigue subiendo, haciendo que estos violines sean altamente atractivos para los inversionistas. Pero los grandes violines no son como grandes obras de arte, escribe el crítico de la música John Von Rhein, y dice, ellos nunca fueron destinados para ser colgados en una pared o encerrados bajo un vidrio. Cualquier instrumento perderá su tono si no se toca regularmente. Al contrario, un instrumento gana en valor entre más se utiliza, dice este crítico. Y es así que aquellos que poseen los mejores violines del mundo están buscando músicos de primer nivel de violín para que sean usados. La sociedad de Stradivari lo reúne, asegurándose de que los instrumentos se conserven y se cuiden. Un requisito adicional hecho por los inversionistas de tales violines es que el músico dará al patrón por lo menos 2 conciertos por año. Y es entonces, hermanos, que al igual que la sociedad Stradivari de Chicago, dando estos violines valiosos a los músicos, Dios ha dado valiosos dones espirituales a su iglesia. Él escoge a los hombres a quienes les está dando estos regalos y estos dones, y a su tiempo previamente ordenado por Él mismo, Él los envía para que esos dones sean usados para la edificación de la iglesia. As a way of introduction, I would like to read you this note. Please follow along and listen to its content. The Stradivari Society of Chicago performs an important role in the music world. The society entrusts expensive violins into the hands of the world-class violin players
who could never afford them on their own. Top-flight violins made by 17th and 18th century masters like Antonio Stradivari produce an incomparably beautiful sound and now sell for millions of dollars each. Their value continues to climb, making such violins highly attractive to investors. But great violins are not like great works of art, writes music critic John Van Ryn, and says, they were never meant to be hung on a wall, locked up under glass. Any instrument will lose its tone if it's not played regularly. Conversely, an instrument gains in value to the more it is used, he says. And so, it is those who own the world's greatest violins are looking for first-rate violin players to use them. The Stradivari Society brings them together, making sure that the instruments are preserved and cared for. One further requirement made by the investors in such violins is that the musician will give the patron at least 2 command performances per year. And just like the Stradivari Society giving valuable violins to musicians, God Himself has given valuable spiritual gifts to the church. He chooses the men to whom He's given these spiritual gifts, and then He Himself sends them to put them to use for the edification of His people. Y esto es exactamente, hermanos, lo que sucedió en la iglesia de Antioquía, aquí en el capítulo 13, versos 1 al 5. La iglesia de Cristo estaba reunida y el Espíritu Santo se apartó a 2 individuos para el servicio y la predicación de la palabra de Dios. Pero esta tarde quiero que pongamos especial atención a 3 puntos de suma importancia escritos en esta narrativa. Número 1, quiero que sepamos quiénes eran los candidatos para ser escogidos para la obra. Número 2, quiero que veamos quiénes fueron los hombres escogidos, cómo fueron llamados y cuándo fueron enviados. Número 3, quiero que veamos esta tarde también y que seamos testigos de la obra que estos hombres hicieron cuando fueron escogidos y enviados por el Espíritu Santo. So this is exactly what happened in the church of Antioch here in chapter 13 verses 1 through 5. The church of Christ was assembled together and the Holy Spirit called 2 individuals for the service and the preaching of the Word of God. But this afternoon, I want us to pay special attention to 3 important points written in this account. Number 1, I want us to see who were the candidates to be chosen for the work commended by the Spirit. Number 2, I will want us to see who were those men that were chosen. And as they were called, I want us to see when they were sent to do the work. And number 3, this afternoon, I would like us to see also and be witnesses of the work in action performed by these men chosen by the Holy Spirit. Y me gustaría, hermanos, que entremos de lleno al primer punto de este sermón en el verso número 1 de este capítulo, lo cuales son los candidatos. Como recordamos por los capítulos 11 y 12 aquí en el libro de Hechos, en este momento ya está establecida una iglesia grande y fuerte en Antioquía. Bernabé y Saulo ya llevan un buen tiempo enseñando en esta iglesia y ahora Lucas regresa, y no solo que regresa a narrar los hechos ocurridos entre Bernabé y Saulo, sino que nos da el comienzo del primer viaje misionero que hicieron. Y en el versículo 1, de inmediato, al comienzo Lucas nos dice que había profetas y maestros en la iglesia de Antioquía. No solo esto, hermanos, sino que nos da los nombres de estos mismos hombres, quienes eran, número 1, Bernabé, número 2, Simón llamado Níger, número 3, Lucio de Cirene, número 4, Manaén, que se había creado con Herodes, de Antipas, y el quinto era Saulo. And I would like us, brothers and sisters, to get into the first point of this sermon, in the first verse of this chapter, and look at the candidates that are proposed for this calling. Now, as we recall from chapters 11 and 12 here in the book of Acts, a large and very strong church is already established in Antioch.
Barnabas and Saul already have been teaching for a while in this church, and now Luke returns, and not only that he returns to report the events that occurred between Barnabas and Saul, but he gives us the beginning of their first missionary trip. Now, immediately at the beginning in verse 1, Luke tells us that there were prophets and teachers in the church of Antioch. Not only this, but he'd also give us the names of those prophets and teachers, which were Barnabas, Simon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, a lifelong friend of Herod, the Tetrarch, and Saul. 5 men. Primero que nada, hermanos, me gustaría dar un poco más de información acerca de estos hombres. Aunque no tenemos mucha información de ellos, podemos saber algunas cosas. 2 de ellos ya son comúnmente conocidos por la mayoría de nosotros, Bernabé y Saulo. Estos 2 ya han sido nombrados a lo largo de los 12 capítulos que hemos estudiado en el libro de Hechos y hasta cierto punto no necesitamos más información. Pero hay otros 3 hombres que son de suma importancia en esta narrativa. Now, first of all, I would like us to know a little more, even though we don't have a lot of information in the scriptures about these men, but I would like us to have a little more of information about them. 2 of these men we already know, Barnabas and Saul. They were named throughout the 12 chapters we already studied in the book of Acts. So we really don't know, we really don't need to know more information about them. But there are 3 other men who are very important in this account. El primero de ellos, hermanos, es Simón llamado Níger. Simón era un hombre judío, quien, como nos informa Lucas, tenía como sobrenombre Níger. Esta palabra Níger es la palabra escrita en latín para describir la complexión de su piel. En otras palabras, este hombre Simón era un hombre negro. Varios eruditos defienden la posición de saber quién era este Simón, pero obviamente por razones de información dentro de la misma palabra de Dios, no tomaremos ni defenderemos ninguna posición de quién era este Simón. Now, the first of these 3 men is Simon, called Niger. Simon was a Jewish man who we are told in here in this passage that he was nicknamed Niger. This word Niger is a Latin word which described the complexion of his skin. So in other words, this man Simon was a black man. Several scholars and historians defend the position of knowing who this Simon was, but for reasons of information within the very same Word of God, we will not take nor defend any position on who he was. El segundo en la lista de estos hombres, hermanos, es Lucio. Lucas en este versículo 1 nada más nos dice de dónde era, mas no nos da nada de información de él. Lo único seguro es que era de Cirene, lo que es hoy el norte de África. Una vez más, algunos eruditos piensan que este Lucio es el mismo mencionado por Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 16, verso 21. Pero una vez más, como en el caso de Simón, tampoco tomaremos ni defenderemos ninguna posición de quién era este hombre Lucio. Now, the second man on the list is Lucius. And look here in verse 1, just tells us where he was from, but he gives us no more information about him. The only thing is certain about him is that he was from Cyrene, which is North Africa today. Some scholars think that Lucius was the one mentioned by Paul in the letter to the Romans, chapter 16, verse 21. But just as in the case of Simon, we will not take nor defend any position about these men. El tercero y último de estos hombres, hermanos, es Manaen. Desafortunadamente, tampoco tenemos nada de información bíblica acerca de él. Los historiadores bíblicos hablan de que Manaen era una de las fuentes de información que Lucas usó para escribir el libro de Hechos, especialmente la información sobre los Herodes,
mencionados en el mismo libro de Hechos. Esta mención de Lucas aquí en el verso 13, capítulo 13, verso 1, como el que se había criado con Herodes. En el idioma original que fue escrito el Nuevo Testamento, hermanos, significa literalmente que Manaén fue criado o recibió pecho por la misma mujer que crió a Herodes. So the third and last man is Manaen. Unfortunately, we do not have any biblical information about him either. Although I have to say that biblical historians speak of Manaen as one of the sources of information Luke uses to write the book of Acts. Especially information about the Herods, as it is mentioned in chapter 1, in verse 1 here. This mention we read here of Luke in verse 1 of a lifelong friend of Herod. In the original language in which New Testament was written, it means literally that this man Manaen was breastfed by the same woman that breastfed Herod. It's what it means. This is the only information that we have. Pero otra cosa muy importante, hermanos, que debemos notar es los adjetivos que Lucas usa para describir a estos 5 hombres. Dice que son profetas y maestros. Es evidente notar que no se dice exactamente quiénes eran los maestros y quiénes eran los profetas, pero cualquiera que haya sido el caso, todos juntos servían en la iglesia de Antioquía. But another very important thing I want us to note is the adjectives that Luke uses to describe these 5 men. He says that they are prophets and they are teachers. It is evident that we are not told exactly who are the teachers and who are the prophets. But whatever the case might be, they all served together in the church of Antioch. Y ya al saber un poco más de información sobre estos maestros y profetas, ahora pasamos a ver quién fueron los hombres escogidos por el Espíritu Santo. Y en el verso 2 y 3 encontramos esta información. El verso 2 arroja información de cuándo fueron escogidos, cómo fueron escogidos, quién los escogió y para qué fueron escogidos. Y lo primero que vemos es cuándo fueron escogidos. El pasaje en el verso 2 dice que mientras ministraban al Señor y ayunaban. Otras versiones dicen que participaban en el culto del Señor, o aún otras versiones dicen que mientras alababan al Señor. En el idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, esta palabra que vemos aquí de ministraban tiene connotaciones de servicio. En otras palabras, cuando leemos este pasaje, mientras ministraban al Señor, significa que estaban sirviendo al Señor con sus responsabilidades en la iglesia. As we know a little more information about these teachers and prophets, now we turn and see who were the chosen candidates by the Holy Spirit, and it is in verses 2 and 3 that we find this information. Verse 2 gives us the information of when they were chosen, how they were chosen, who were the chosen, who chose them, and fourth, what was the purpose for them to be chosen. And the first thing we see is when they were chosen. The text says in verse 2, what they were worshiping the Lord and fasting. Other versions say, as they ministered to the Lord. This says the King James Version. In the original language in which the New Testament was written, this word worshiping we find here in verse 2, it has connotations of service. In other words, when we read here in the verse 2 that they were worshiping the Lord, it means literally that they were serving with the responsibilities in the church. Of course, these responsibilities are the teaching and the prophecy. Lo segundo, hermanos, a notar en este verso 2 es cómo fueron escogidos. El pasaje sagrado dice que el Espíritu Santo les dijo. En otras palabras, el Espíritu Santo les habló directamente para que apartaran a ciertos hombres para la predicación de la palabra de Dios.
Ahora, en el contexto inmediato, hermanos, de este verso, nos dice que al haber profetas y maestros en la iglesia de Antioquía, significa que por medio de la enseñanza de la palabra de Dios y probablemente algún profeta dijo por medio del Espíritu Santo que se apartaran estos hombres. De cualquier forma, Lucas nos escribe que fue el Espíritu Santo quien dijo que se apartaran estos hombres. Esto es, hermanos, con la intención, Lucas lo hace con la intención de que se reconociera la autoridad de aquel profeta que fue la voz del Espíritu Santo. The second thing I want us to know in here in verse 2 is how they were chosen. The scripture tells us that the Holy Spirit said. In other words, how were they chosen? Well, easy. The Holy Spirit spoke directly to them so that they would set aside certain men for the preaching of the Word of God. Now, the immediate context of this passage tells us that since they were prophets and teachers in the church of Antioch, it means that through the teaching of the Word of God, and probably some prophets said through the Holy Spirit, that those men will set apart, chosen for the work of the preaching of the gospel. In any case, Luke writes that it was the Holy Spirit who spoke. Now, Luke is doing this with the intention for people to recognize the authority of the prophet who was the mouthpiece of the Holy Spirit. Es mi deber, hermanos, de cualquier forma recordarles que este libro de los Hechos es un libro histórico. Es un libro transicional y por lo tanto no es descriptivo. Es descriptivo, no prescriptivo. En otras palabras, estos hechos sucedieron una sola vez y no esperamos que se repitan más porque ya tenemos escrito el canon bíblico y las palabras que Dios quiere que sepamos y no necesitamos revelación por medio de la profecía. It is my duty in any case, brothers and sisters, to remind you that this book of Acts is a historical book. It's a transitional book. And therefore, it's a descriptive book, not a prescriptive book. In other words, these events that happen in the Church of Antioch are unique situations that only happen once and for a very specific purpose. And we do not expect them to repeat themselves anymore because we have written in the biblical canon the words that God wants us to know, and we don't need further revelation to prophecy. Lo tercero a notar, hermanos, en este pasaje es ¿quién los escogió? ¿Quién los llamó? Obviamente, como hemos visto antes, fue el Espíritu Santo quien habló y dijo que se apartaran estos dos hombres para el servicio que se les había llamado. Como ya establecimos anteriormente por el contexto bíblico de este pasaje, que nos muestra que fue el Espíritu Santo que habló por medio de uno de los profetas de la iglesia de Antioquía para que esto sucediera. The third important thing to note in this verse 2 is who chose and called these men to their service. Obviously, as we have stated before, it was the Holy Spirit who spoke and said to them to set apart these two men for the service that they had been called to do. As we stated above, the context of this biblical passage shows us that the Holy Spirit spoke through the mouth of a prophet of the church of Antioch to reveal this information. Lo cuarto que quiero que notemos, hermanos, en este pasaje es para qué fueron llamados. Ustedes y yo claramente sabemos por toda la escritura que este servicio u obra a la que fueron llamados es la predicación de la palabra de Dios a los gentiles. Este es el primer viaje misionero de 3 viajes que Saulo, mejor conocido como Pablo, quien predicó la palabra de Dios a los gentiles en diferentes regiones del mundo, a diferentes personas, razas, posiciones sociales y gubernamentales. The fourth and last important thing I want us to note in verse 2 is, for what purpose were they called? Now, you and I clearly know that throughout the scriptures, this service that they were called to do, this work they were called to do, is the preaching of the Word of God. Now, this is the beginning of the first
missionary trip. As we know, Paul had made 3 missionary trips, and in all of those journeys, he preached the word to the Gentiles. Not only Gentiles, but people from different social backgrounds and even governmental positions. Luego, hermanos, en el verso 3, los hermanos de la iglesia de Antioquía, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. En el verso anterior, leímos que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dio un mensaje. Aquí nuevamente leemos que los hermanos ayunaron, oraron y luego vemos un tercer acto significativo. Les pusieron las manos sobre ellos para enviarlos. Then, in verse 3, the brothers of the church of Antioch were fasting, praying, and having laid hands upon them, they sent them off. In the previous verse, in verse 2, we read that while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit gave them a message. Here again, we read that the brethren fasted, they prayed, and then we see a third significant action. They laid their hands on them and sent them off. Es imposible, hermanos, no notar que la adoración, el ayuno y la oración son actitudes constantes de la iglesia de Antioquía. Obviamente sabemos que por la adoración se entiende la alabanza de Dios en el culto corporativo. La oración, como ya todos lo sabemos, es el medio que Dios usa para llevar a cabo sus planes eternos y la iglesia no solo de Jerusalén, sino la iglesia ahora de Antioquía, nos dan una muestra de qué tan importante y vital es la oración corporativa en medio de los creyentes. Brothers and sisters, it is impossible not to notice that the worship, the fasting, and the prayer were constant attitudes of the church of Antioch. Obviously, we know that when we talk about worship, it is understood as praising God in corporate worship. Prayer, as we all know, is the means that God uses to carry out his eternal plans. And the church, not only from Jerusalem, but now the church of Antioch, gives us an example of how important and vital is corporate prayer in the midst of believers. El ayuno, hermanos, como todos sabemos, no está directamente estipulado en el Nuevo Testamento y mucho menos las Escrituras promueven un estilo de vida que renuncia a todos los placeres materiales con fin de ser mejores espiritualmente. Pero también debemos hablar que el ayuno, cuando es hecho con un corazón recto y sincero, nos acerca a la comunión con Dios, mostrando que estamos dispuestos a olvidarnos por algún momento aún de las necesidades corporales para estar totalmente en devoción con Él. Now, fasting, as we all know, is not directly stipulated in the New Testament. Much less, Scripture promotes a lifestyle that renounces material pleasures in order to be a better or a spiritual person. I must say that when fasting is done with a sincere heart and a sincere desire, fasting brings us closer in communion with God, showing that we are willing to put aside for some time even the most common bodily needs to be totally in devotion with Him. Pero es interesante notar, hermanos, que una cuarta cosa se agrega a esta lista, y esta es la imposición de manos. Como ya hemos establecido en alguna otra ocasión aquí mismo en el libro de Hechos, la imposición de manos significa ya sea una bendición o una afirmación, pero en este caso específico, aquí en el verso 3, significa que la iglesia de Antioquía reconocía el ministerio de estos hombres y con la imposición de las manos se les da la autoridad y la autenticación para el servicio de la iglesia.
But it is interesting to note a fourth action that is added to this list here in verse 3. And that is the laying of the hands. As we have already stated elsewhere here in the book of Acts, the laying of the hands means either a blessing or an affirmation. But in this very specific case here in verse 3, it means that the church of Antioch recognized the ministry of these men, and with the laying of the hands, they are given authority and authentication for their service. Pero hay algo de suma importancia que necesito que entendamos en los versículos 2 y 3, hermanos. La iglesia de Antioquía estaba reunida alabando, sirviendo, orando y ayunando. En otras palabras, la iglesia estaba devota a la adoración y dependencia de Dios en todas sus necesidades. Los hermanos de la iglesia de Antioquía sabían y entendían que el culto corporativo, Dios se manifiesta no solo hablándoles por medio de los profetas, sino también dirigiéndoles en todas sus necesidades. But there is something of great importance that I need you to understand here in verses 2 and 3. The church of Antioch was gathered together worshiping, serving, praying, and fasting. In other words, the church was devoted to the worship and dependence of God in all of her needs. The brothers of the church of Antioch knew and understood that in corporate worship, God manifests himself not only by speaking to them through the prophets, but also directing them, guiding them in all their needs. Es necesario, hermanos, entonces entender que cuando la iglesia de Cristo, nosotros, gracia soberana, se reúne a la adoración del Señor, debemos estar conscientes de que Dios se manifestará en su palabra para hablarnos, para confortarnos, para exhortarnos y edificarnos. En otras palabras, cuando nos reunimos para el servicio del día del Señor, debemos estar con la expectativa de recibir no solo bendiciones espirituales que le dan gloria a Dios, sino debemos estar con la expectativa de que Dios se manifestará por medio de la enseñanza de su palabra para la santificación de los santos para su gloria. It is necessary to understand, therefore, brothers and sisters, that when Christ's church, we, Gracia Soberana, gathered together for the worship of the Lord, we must be conscious that God is manifesting himself in his word to speak to us, to comfort us, to exhort us, to build us up. In other words, when we meet for the service of the Lord's Day and any other day that we gather together, we should be expecting to receive not only spiritual blessings that give glory to God, but we should be with the expectation that God would manifest through the teaching of his word for the sanctification of the saints for his glory. Después de ya haber estudiado cómo, cuándo, quién y sobre todo para qué fueron escogidos Bernabé y Saulo, ahora veremos cómo la obra en la que fueron llamados está puesta en acción. Luego en los versículos 4 y 5, Lucas nos da información del principio de la obra realizada por Bernabé y Saulo. Y el verso 4 confirma las palabras escritas en el verso 2. Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Las dos primeras ciudades que visitaron fue Seleucia y Chipre. Como recordamos por Hechos capítulo 11, versos 19 al 24, Chipre era un país isla que era famosa por las minas de cobre que había, y al ser una isla, era un lugar estratégico para los barcos viajantes de Egipto, Palestina, etc. Es entonces también que era un lugar marítimo y había mucha influencia de otras culturas y creencias. Ahí fue donde llegaron por primera vez Bernabé y Saulo. After having already studied the when, the who, and especially for what purpose Barnabas and Saul were chosen, we will see now the work for which they were called put in action.
Then in verses 4 and 5, Luke gives us information on the beginning of the work of Barnabas and Saul. And verse 4 confirms the words written in verse 2. Barnabas and Saul were sent by the Holy Spirit to do the work of the preaching of the gospel. And the first two cities they visited was Seleucia and Cyprus. As we recall from Acts 11:19-24, Cyprus was an island country and was famous for the copper mines, and it had been an island, was a very strategic place for the ships travelers coming from Egypt, Palestine, and Syria, and so on. Then because it was a naval place, there was much influence for other cultures and beliefs, and this is one of the first cities Barnabas and Saul came to preach. Ahora, hermanos, hay mucha probabilidad también de que por la cercanía de Chipre a Antioquía, y dado que Chipre era el lugar de nacimiento de Bernabé, como lo confirma Hechos 4:36, esta fue una de las primeras ciudades en la que los evangelistas escogieron para predicar. Luego la segunda ciudad es Seleucia. Esta es otra ciudad muy cercana a Antioquía, tan solo 16 millas de distancia. Y esta era un puerto marítimo. Una vez más, tiene sentido que estos lugares hayan sido los primeros que fueron a visitar. It is very likely that by the proximity of Cyprus to Antioch, and given that Cyprus was the birthplace of Barnabas, as it is confirmed in Acts 4:36, that this was one of the first cities of choice in which the evangelists preached the word of God. Then a second city is named, and that's Seleucia. This city is a seaport city only 16 miles away distance from Antioch. Again, just as in the case of Cyprus, the proximity to Antioch made these two cities targets for the preaching of the gospel for the first time. Después, hermanos, en el verso 5 encontramos a otra ciudad, Salamina. Esta ciudad de Salamina se encuentra a 130 millas de distancia de la ciudad de Chipre y era la ciudad más importante de la isla en aquel tiempo. Es en esta ciudad que Bernabé y Saulo proclaman la palabra de Dios en las sinagogas. Y luego encontramos unas palabras importantes e interesantes en el verso 5. Juan les acompañaba. Como recordamos por el capítulo 12, verso 25, cuando Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén para llevar la ofrenda a los hermanos de aquella ciudad, trajeron con ellos a Marcos, quien es este mismo hombre que Juan, y aquí en el capítulo 13, verso 5, ya lo vemos de lleno trabajando junto con ellos en la obra de la predicación de la palabra de Dios. Then in verse 5 we find another city, Salamis. This city of Salamis was 130 miles away from the city of Cyprus and was the most important city in the island at that time. It is in this city that Barnabas and Saul proclaimed the word of God in the synagogues. And then we hear very important words, very interesting words in verse 5. John was with them. As we recall from chapter 12, verse 25, when Barnabas and Saul returned from Jerusalem to bring the offering to the brothers of that city, they brought with them Mark, who is this very same guy, John. It is here in verse 13, verse 5, that we already see fully and faithfully John working together with Barnabas and Saul, preaching the word of God. Hermanos, esta narrativa de esta tarde arroja mucha información acerca de la vida y hechos de la iglesia de Antioquía. Lucas, después de haber pasado 12 capítulos en los cuales enfatizó fuertemente la predicación de Pedro, ahora se enfoca totalmente en el segundo personaje más importante del libro de los Hechos, Saulo. Y es precisamente Saulo y Bernabé quienes fueron escogidos y llamados y enviados por el Espíritu Santo con la misión de predicar el Evangelio en aquellos lugares donde todavía no había llegado. Brothers and sisters, our account of this afternoon give us a lot of information about the life and manners of the church of Antioch. Luke, after having spent 12 chapters,
in which he strongly emphasizes Peter's preaching, now he completely focuses on the second and most important character in the book of Acts, Saul, which is also known as Paul. And it is precisely Saul and Barnabas who were the chosen men, called and sent by the Holy Spirit with the mission to preach the gospel in those places where it had not yet been arrived. Pero esta iglesia de Antioquía tiene muchas características, las cuales la iglesia de Cristo de nuestros días debería seguir e imitar. Primeramente, la iglesia de Antioquía era una iglesia que oraba. Como ya hemos estado viendo, la oración es la parte más sobresaliente e importante de la iglesia primitiva. La oración ha sido la pieza clave para que la iglesia de Cristo siga prevaleciendo aún hasta nuestros días. Como lo mencioné la semana pasada, esto no significa que si no fuera por nuestras oraciones, Dios no intervendría. Al contrario, Dios en su misericordia nos permite participar en la oración, nos da la oportunidad, nos da el deseo de la oración, nos da la necesidad de la oración, nos da tiempo para poder orar, para que de esa forma, hermanos, Dios use esas oraciones como medio para llevar a cabo su predestinado y eterno plan. Palabras sabias del predicador J.I. Packer, hermanos, que dijo una vez: la oración de un cristiano no es un intento de forzar la mano de Dios, sino el humilde reconocimiento de la impotencia y la dependencia en Dios. But this church of Antioch has many characteristics which the church of Christ of our day should follow and imitate. First, the church of Antioch was a church that prayed. As we have been saying throughout the book of Acts, prayer is the most notable and important part of the early church. Prayer has been the key for the church of Christ to continue to prevail even until our very day. As I mentioned last week, this does not mean that if it weren't for our prayers, God will not intervene. That's not what I'm saying. On the contrary, God in His mercy gives us the desire, the opportunity, the need, the time, and He allows us to cooperate in prayer, and then He uses those prayers as means to carry out His predestined and eternal plan. Wise words of the preacher J.I. Packer, who once said, quote, "The prayer of a Christian is not an attempt to force God's hand, but a humble acknowledgement of helplessness and dependence on God." End quote. Segundo, hermanos, la iglesia de Antioquía era una iglesia que adoraba a Dios constantemente. Como ya hemos sido testigos, fue en medio de la adoración y la oración que el Espíritu Santo habló y dijo a la iglesia que Saulo y Bernabé fueron apartados para el servicio para el que fueron llamados. Por favor, hermanos, escuchen las palabras de A.W. Tozer acerca de la adoración, Dios y el Espíritu Santo. Esto es lo que dice: Dios toma el asunto de la adoración de las manos de los hombres y las pone en las manos del Espíritu Santo. Es importante entonces, hermanos, que tengamos en mente que la adoración corporativa a Dios es una de las razones más importantes por las que debemos reunirnos en el día del Señor. Second, the church of Antioch was a church that worshiped God constantly. As we have already witnessed, it was in the midst of worship and prayer that the Holy Spirit spoke and told the church that Saul and Barnabas were to be set apart for the service which they were called. Please hear the words of A.W. Tozer about corporate worship, God and the Holy Spirit. Listen to this, quote, "God takes the matter of worship out of the hands of men and puts it in the hands of the Holy Spirit." It is important, brothers and sisters, to keep in mind that corporate worship of God is one of the most important reasons why we should meet with each other on the Lord's Day. Tercero, la iglesia de Antioquía era una iglesia que ayunaba.
Como lo hemos establecido anteriormente, el Nuevo Testamento no nos da pasajes específicos sobre el ayuno. Pero el ayuno, hermanos, es una práctica en la cual nos negamos a nosotros mismos los alimentos y los líquidos en forma de sacrificio para de esa forma someternos a Dios en entera voluntad a Él. Third, the church of Antioch was a fasting church. As we have already stated above, the New Testament does not give us specific passages about fasting. But fasting is a practice in which we deny ourselves from food and liquids in the form of sacrifice, so thereby submit ourselves to God and His will. Cuarto, la iglesia de Antioquía era una iglesia que obedecía al Señor. Después de que el Espíritu Santo habló y dio órdenes de que se apartara Bernabé y a Saulo para la obra que les había llamado, la iglesia de Antioquía, fiel y obedientemente, después de ayunar por ellos y orar por ellos, les impusieron las manos y los mandaron a su misión. Fourth, the church of Antioch was a church that obeyed the Lord. After the Holy Spirit spoke and gave commands to set apart Barnabas and Saul for the work that they had been to call for, the church of Antioch faithfully and obediently, after fasting, they prayed for them, laid hands on them, and sent them off to their mission. Quinto, la iglesia de Antioquía era una iglesia que se sacrificaba. Quinto, la iglesia de Antioquía era una iglesia que se sacrificaba. Según Hechos 11:26, Bernabé y Saulo estuvieron reuniéndose con la iglesia de Antioquía por todo un año antes de ir a llevar la ofrenda para los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Hermanos, no sabemos cuál fue el tiempo exacto en el cual Bernabé y Saulo fueron enviados por los hermanos de la iglesia de Antioquía para predicar el evangelio a las naciones. Pero eso no nos impide, hermanos, reconocer el amor, la unidad, el respeto y la admiración que la iglesia de Antioquía tenía por Bernabé y Saulo. Mas aún sin embargo, los hermanos de la iglesia de Antioquía se despojaron de sus necesidades y sus deseos y dejaron ir a Bernabé y a Saulo a predicar a otros lugares, y con ello, hermanos, implicaría que se perderían de las bendiciones de Bernabé y de Saulo aquellos maestros quienes les enseñaron, se sacrificaron, oraron, sirvieron y aún dieron sus vidas por ellos. Fifth, the church of Antioch was a sacrificial church. According to Acts 11:26, Barnabas and Saul were meeting with the church of Antioch for a whole year when they were sent to a mission to bring the offering to the church of Jerusalem. We do not know when was the exact time in which Barnabas and Saul were sent by the brethren of the church of Antioch to preach the gospel to the nations. But that does not prevent us from recognizing, brothers and sisters, the love, the unity, the respect, and the admiration that the church of Antioch had for Barnabas and Saul. But even then, the church of Antioch, the brothers, stripped themselves of their needs and desires, and they let Barnabas and Saul go to preach to other places, and thereby implied that they will be lost from the blessings of Barnabas and Saul, those teachers who taught, sacrificed, prayed, served, and even gave their lives for them. Es entonces, hermanos, que me veo obligado a hacer varias preguntas esta tarde. ¿Es gracia una iglesia que ora? ¿Es gracia una iglesia que alaba al Señor? ¿Es gracia una iglesia que ayuna? ¿Es gracia una iglesia que obedece? ¿Es gracia una iglesia que se sacrifica por el bien de los demás y la predicación del evangelio? Hermanos, la pregunta más importante, ¿es gracia un reflejo de la iglesia de Antioquía?
It is then, beloved brothers and sisters, that I'm forced to ask several questions this afternoon. Is Gracia a church that prays? Is Gracia a church that worships the Lord? Is Gracia a church that fasts? Is Gracia a church that obeys the Lord? Is Gracia a church that sacrifices herself for the good of others and the preaching of the gospel? And the most important question, brothers and sisters, is Gracia a reflection of the church of Antioch? Es por esta razón, amados hermanos, que les exhorto, les invito a que pidamos al Señor Dios Todopoderoso para que haga de Gracia una iglesia que ora, una iglesia que alaba, una iglesia que ayuna, una iglesia que obedece al Señor, una iglesia que se sacrifica por el bien de otros y la predicación del Evangelio. Les ruego, amados hermanos, que rogamos al Señor constantemente para que cuando nos reunamos a alabar al Señor, ya sea en el día del Señor o en nuestras reuniones entre semana, seamos una iglesia que se reúne con la expectativa de recibir la viva y fiel santificadora palabra de Dios. Hermanos, sobre todo les ruego que pidamos al Señor constantemente para que nos haga una iglesia viva, tal y como la iglesia de Antioquía, para su gloria. Amén. Dear brethren, my exhortation this afternoon is for you to pray to the Almighty Lord to make Gracia Soberana a praying church, a worshiping church, a fasting church, a church that obeys the Lord, a church that sacrifices herself for the good of others and the preaching of the gospel. I beg you, beloved brethren, to pray to the Lord constantly, so that when we gather together to praise the Lord, whether it be in the Lord's Day or in our week meetings, we are a church that meets with the expectation of receiving the living, faithful, and sanctifying Word of God. Brothers and sisters, above all, I beg you to pray to the Lord constantly to make us a living church, just like the church of Antioch, for His glory. Amén. Vamos a hacer, hermanos, nuestra oración de aplicación. Y después de eso cantamos el himno número 142. Now let's pray your prayer of application. And after that we sing hymn number 142. Vamos a orar, hermanos. Let's pray. Father, we are in your presence. Father, we would like to be like the church of Antioch. We would like to be a church that prays, a church that fasts, a church that is obedient, a church that is sacrificial, a church that worships the Lord, a church that obeys the Lord. Pero solo eres tú, Señor, y tu Espíritu que nos puede transformar, y te rogamos que nos transformes, que nos ayudes a ser más como los hermanos de Antioquía. Ayúdanos a tener su mente, sus deseos. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a ser más como tu Hijo Cristo. Santifícanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.